para conocer más acerca de lo que se está viviendo en materia de inmigración en aquella parte del mundo, exactamente en México. Un paso obligatorio en ese camino de los migrantes desde el Caribe y Centroamérica hacia los Estados Unidos. Uriel Pineda, un defensor de derechos humanos, abogado, periodista, profesor. Uriel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Uriel, bienvenido al Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Sabemos que prácticamente estás de madrugada en esta entrevista. Te agradecemos muchísimo porque también reafirma la entrevista que nos darás a continuación, tu compromiso como activista de derechos humanos. Uriel también es consultor independiente en temas de derechos humanos y columnista del diario La Prensa y Confidencial en Nicaragua. Uriel, los anuncios más importantes relacionados con el tema de migración que recibimos a inicio de este nuevo año 2023 de la administración Joe Biden fueron los siguientes. El presidente de Estados Unidos pacta con México una nueva política migratoria para los siguientes países: Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Estados Unidos, por un lado, extiende los permisos para personas con lazos en el país y recibirá, se habla de una cifra de 30,000 personas de esos países cada mes, pero por otro lado, endurecerá los castigos a quienes quieran entrar ilegalmente. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es el impacto de estas medidas en materia de derechos humanos? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta visa de naturaleza humanitaria, parol, permite el ingreso a Estados Unidos y permite obtener un permiso de trabajo, aunque no conduce hacia la residencia. Entonces, de alguna manera, se cumple el objetivo principal del flujo migratorio hacia Estados Unidos, que es llegar, trabajar y de alguna manera poder retribuir a su país o el envío de remesas. Y en ese sentido es positivo. O sea, ¿por qué se entiende en un sentido negativo? Porque restringe el universo de personas que puedan llegar. Ahora, ¿esto es correcto o no? Lo cierto es que en algún momento la posibilidad que tuvieron, en caso específico de muchos nicaragüenses, alentó nuevas partidas o nuevos viajes hacia Estados Unidos, y se cierra el año 2022 con cerca de 200,000 personas de origen nicaragüense que llegan a territorio estadounidense. Y en el mismo tenor encontramos países como Venezuela, Haití y Cuba. De manera tal de que lo que permite esto, por un lado, es esta migración ordenada y, por otro lado, restringe de alguna manera los efectos migratorios que le preocupa al ciudadano promedio estadounidense, que es el camino hacia la residencia y sentirse de alguna manera invadido por países de la región latinoamericana. En ese sentido, puede decirse que es positivo, se logra un acuerdo con cierto tinte político y se logra de alguna manera frenar esa expectativa migratoria que había, o ese flujo masivo, ese éxodo que había de estos países hacia Estados Unidos. Se contiene de alguna forma y, por otro lado, le da algún nivel de certeza legal a las personas que se beneficien con la medida. Uriel, sería importante que le explicáramos a nuestros oyentes en por qué concretamente los inmigrantes de estos países. Haití, que sabemos que hay una enorme crisis de derechos humanos, de inseguridad, de pobreza. Por otra parte, también Cuba, y bueno, no hace falta entrar en detalles en lo que pasa con la dictadura. Y en esa misma línea encontramos, por supuesto, a Nicaragua, de Venezuela. También nos ahorramos cualquier descripción del escenario político y social que vive aquel país. Pero se sabe además que no solamente migran personas de estos países, sino de toda Centroamérica, incluso de México, de Sudamérica y de muchas partes del mundo. Es verdad que Joe Biden pueda que de momento calme los ánimos, especialmente en la oposición, en el Partido Republicano, con los críticos, pero teniendo en cuenta de que se emigra
por instinto de supervivencia y que ni siquiera Donald Trump, con muros, con políticas muy rigurosas, logró frenar la inmigración. ¿Se logrará con estas cuotas de 30,000 inmigrantes de alguna forma complacer o colmar las expectativas de quienes critican? Y lo más importante, ¿se logrará frenar la inmigración ilegal? Lo primero que hay que decir es que tiene un efecto dual esta medida. Por una parte, reitera el presidente Biden el reconocimiento a una situación diferenciada, tanto en Venezuela, Nicaragua y Cuba, y por supuesto Haití. Y esta diferenciación se debe a dos factores fundamentales: a la restricción de las libertades públicas en estos países debido a la existencia de regímenes autoritarios, mientras la perpetuación en el ejercicio del poder de estos regímenes lo que ha causado justamente es el empobrecimiento, o ha retardado, digamos, las medidas de desarrollo en estos países. Es decir, se migra esencialmente por dos razones: la restricción a las libertades públicas por la existencia de regímenes autoritarios, y por otro lado, la consecuencia de la existencia de esos regímenes ha empobrecido severamente a estos países. En consecuencia, la población se ve obligada a migrar. Nadie migra por gusto o por aventura, simplemente migra por la presión económica que hay en su país y el temor, digamos, a perder la libertad o hasta la vida dentro de la demanda democrática en estos países. Entonces, eso es un primer elemento, el reconocimiento diferenciado por la situación política de estos países. El segundo elemento es tratar de regularizar a lo interno por medio de las herramientas que el Código de Inmigración, el INA, le permite a Estados Unidos, y es el establecimiento de estas cuotas para contener el flujo. Más allá de si es efectivo, lo que hace es cambiar el paradigma de migración en estos países. Es decir, ya la gente no sale alentada, por así decirlo, por cómo les fue a otras personas, sino ya tiene un medio legal y seguro para hacerlo. Y esto es muy importante, y sobre todo por su paso y travesía por México. Recordemos que México finalmente ha sido señalado, el gobierno mexicano, por la oposición, de ser la última instancia de la patrulla fronteriza estadounidense, por contener el flujo migratorio como nunca antes lo ha hecho México. Y esto deja a los migrantes en una situación de doble precaución. Por un lado, tratar de evadir y cruzar México sin ser detenido por las autoridades de migración, y por otro lado, lamentablemente el crimen organizado los secuestra, los extorsiona, incluso los ha llegado a asesinar con esa finalidad extorsiva. Entonces, el tránsito por México se ha vuelto realmente peligroso y sobre todo una fuente de ingresos significativa para el crimen organizado, quien es de alguna manera que controla estas rutas ilegales a los coyotes, y por otra parte ha, digamos, enriquecido la corrupción en México, sobre todo en los funcionarios de inmigración. Entonces, evita esta travesía insegura, evita ese costo humano que puede representar pasar por México, y en ese sentido también es una buena noticia. Y el nuevo paradigma es ya no aventurarse, digamos, y asumir esos riesgos, sino que desde el país de origen, pensemos en Nicaragua, en Venezuela, puede tramitarse este tipo de visa que les permitirá viajar de una forma segura y llegar de una forma segura a Estados Unidos. Y básicamente es una visa humanitaria universal, porque el solicitante puede ser cualquier persona, puede ser un ciudadano estadounidense, puede ser un residente permanente, puede ser un solicitante de asilo o una persona que ya tenga, digamos, el beneficio del parol y que pueda demostrar o acreditar ingreso. Entonces, en ese sentido es una muy buena noticia por la disminución del riesgo. Lo malo, como siempre en todos los flujos migratorios, que los más afectados son justamente las personas que tienen deseo de emigrar,
pero condiciones de mayor vulnerabilidad, es decir, que no tienen un país o una persona que pueda patrocinar su viaje. Claro, precisamente por el tema del patrocinador financiero al que se refirió Joe Biden y que representa tal vez uno de los puntos más polémicos de esta nueva política migratoria. Me gustó que hablaste acerca de los peligros. El presidente también hizo referencia acerca de los peligros que atraviesan miles de inmigrantes cuando tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos. Yo quiero hablar acerca de la aplicación a la que se refirió Joe Biden para solicitar un asilo político. A ver, se puede prestar este tipo de situaciones o nuevas herramientas a muchas estafas en estos procedimientos. Uriel, se ha hablado acerca de este tema porque precisamente la gente a la hora de buscar asilo político a través de una aplicación puede ser asesoradas por personas que tal vez tengan una doble intención. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente. Se ha habilitado efectivamente una aplicación para dar atención a esta situación y quien hace la solicitud es justamente el patrocinador desde Estados Unidos. Obviamente, al Ujú. ingresar datos biográficos y datos de localización de la persona beneficiaria, pues eventualmente se le contactará. Pero lo importante es que las personas que vayan a emprender digamos, estas solicitudes, se asesoren con abogados de inmigración en Estados Unidos que les ayuden, digamos, no solo con el tema tecnológico de la aplicación, sino la elegibilidad. Es decir, por ejemplo, las personas que han sido deportadas en los últimos 5 años no son elegibles. ¿No? Eso es un factor importante para tenerlo en cuenta o, por ejemplo, el récord criminal. No cualquier persona puede ser un patrocinador, sino solo aquella que posea un récord criminal impecable, ¿no? Y lo otro, el tema de la capacidad económica en el sentido de que no es simplemente estar trabajando, sino tener un nivel de ingreso que le permita mantener a una persona, es decir, es un poco más allá del rango de ingreso mínimo en Estados Unidos. Entonces, esos son factores importantes a tener en consideración que convierten, digamos, esta idea en un proyecto viable. Uriel, ahora quisiera que nos hablaras un poco acerca de Nicaragua, porque se ha convertido en fuente de nuevos flujos migratorios, precisamente hacia los Estados Unidos. De hecho, tú haces parte de esta experiencia. ¿Qué está pasando en Nicaragua que da lugar justamente a esta emigración sin precedentes? Bueno, en Nicaragua desde justamente hoy, 10 de enero del 2007, asumió el poder Daniel Ortega con un corte totalmente autoritario que demolió y anuló la institucionalidad democrática en el país. Esto por mucho tiempo no fue un problema hasta que esta medida represiva de impedir las manifestaciones públicas se desbordó y terminaron asesinando a estudiantes en el año 2018. Desde entonces hay un parteaguas en el país porque el principal aliado del gobierno, que era el sector privado, cambia de acera, cambia de bando y los cuestionamientos públicos hacia la gestión, la demanda de libertades, empieza a ser más evidente en el país y más latente. En consecuencia, la respuesta del Estado fue reprimir y hoy por hoy se cuenta con más de 230 presos políticos y se calcula que ha salido al exilio cerca de 700.000 personas en un país de más o menos entre 5 y 6 millones de habitantes, representa un 10% de la población en los últimos 5 años. ¿Qué implicación ha tenido esto? Un incremento muy significativo, mientras las remesas superaban apenas los 500 millones de dólares para el 2018, hoy superan los 3.000 millones de dólares al año. Entonces,
¿Qué otra implicación ha tenido esto, aparte de los presos políticos? Es el desplazamiento, no solo por razones económicas, sino por razones políticas. El régimen se propuso descabezar o desarticular cualquier movimiento opositor en el país. Y esto es lo que ha causado el éxodo masivo. ¿Por qué? Porque perdió su principal eficacia. El régimen, que era mantener una relativa calma, una relativa estabilidad económica. El país ha entrado en una desaceleración económica y los efectos económicos empiezan a sentirse cada vez más. De manera tal de que dentro del país es vergonzoso decirlo, pero se encontraban en gasolineras, por ejemplo, autobuses, esperando llenarse de gente para salir del país. Un hecho sin precedentes, cual si fuera un fin de semana festivo o si fuese en algún barrio popular Semana Santa, donde se organizan excursiones para ir a la playa, tal cual ocurrió en Nicaragua o está ocurriendo en Nicaragua esta salida masiva de todo tipo de personas, incluso gente que en algún momento colaboró o trabajó con el gobierno. Entonces, eso es lo que ha detonado este éxodo masivo en Nicaragua y paradójicamente ha producido un beneficio económico al régimen significativo, porque la principal fuente de divisas ya no es el tema productivo del país, que ha sido de alguna manera trastocado, sino el flujo de remesas al país, que ha, digamos, alcanzado niveles récord recientemente. No es fácil abordar el tema de los derechos humanos cuando se trata de Nicaragua, cuando se trata de Centroamérica, México. Tú has venido desarrollando esa labor. ¿Cómo están los derechos humanos hoy en día en la región, Uriel? Bueno, los derechos humanos han sufrido una regresión significativa, un sensible deterioro. Hasta hace muy poco se hablaba de que la crisis en Nicaragua era posiblemente lo más significativo de la región, porque se llegó al punto de la comisión de crímenes de lesa humanidad sin la posibilidad, digamos, de tener esperanza sobre el acceso a la justicia en las víctimas. A esto hay que sumarle, por ejemplo, la salida de Nicaragua de la OEA, que era un foro político donde ocasionalmente se ventilaba la problemática y se trataba desde la comunidad internacional incidir en una solución. Ante la salida o el anuncio de la salida de Nicaragua de la OEA, se pierde ese espacio, pero no solo eso. Por ejemplo, los mecanismos regionales de protección a derechos humanos y los universales han demostrado ser ineficaces y han demostrado ser ineficaces porque la protección internacional de los derechos humanos está diseñada para cohabitar con regímenes democráticos, no con dictaduras que han perdido el descaro y que están dispuestos a matar a grupos opositores, como ha ocurrido no solo en Nicaragua, sino en Venezuela y también en Cuba. De manera tal de que ese vacío o esa ineficacia de estas instancias internacionales de protectoras de derechos humanos ha causado una desesperanza en el país, una desesperanza que ha llegado a las propias instancias, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos unos meses atrás declaró al Estado de Nicaragua en desacato permanente. Ya si una instancia internacional de carácter jurisdiccional no puede incidir en la protección a derechos humanos en un país, significa que básicamente la comunidad internacional está atada de mano al menos en el sentido normativo, para impactar en la protección a los derechos humanos de una población que queda a merced de la perversidad del régimen político que le gobierna. Uriel, quisiera también que nos contaras cómo llegaste hasta México y de todo este trabajo que has venido desarrollando en tu país y ahora, por supuesto, en México. Bien, yo básicamente toda mi vida profesional he dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos desde diferentes ámbitos. He sido académico, he sido abogado de organizaciones de derechos humanos y también he trabajado en lo que se conoce como la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, es decir, el sistema de ombudsperson. Eh, Básicamente mi vida profesional se ha dividido en México y Nicaragua porque acá en México realicé mis estudios de posgrado y eso me ha abierto, digamos, puertas y oportunidades, pero también
me ha llevado a un país donde la situación de los derechos humanos es desbordante. Eh, Mal que bien, son experiencias que agradezco, pero me ha permitido conocer de primera mano, digamos, cómo operan los derechos humanos tanto en Nicaragua como en México y cómo se brinda respuesta en países que aunque tengan déficits democráticos, de alguna manera prevalece la democracia y el tipo de respuesta que naturalmente se ha dado en regímenes autoritarios o dictaduras como la nicaragüense. Entonces, pues han sido circunstancias de la vida, no puedo decir que soy un exiliado de la dictadura, aunque muy probablemente, como muchos nicaragüenses críticos al gobierno, no pudiese yo ingresar a Nicaragua y también por una obvia razón de seguridad no lo he intentado, ¿no? Pero indudablemente que el mantener una voz firme y crítica contra el régimen señalando las violaciones a derechos humanos tiene un costo a la libre circulación en mi caso. Si estuvieras o hubieras continuado en tu país, seguramente habrías corrido la suerte de otros defensores de derechos humanos, porque la actuación de la dictadura nicaragüense ha sido devastadora en lo que tiene que ver con este apartado, organizaciones no gubernamentales, la prensa y como bien lo decías, hasta la oposición política está sufriendo una represión que no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Tú cómo ves las cosas en Nicaragua, Uriel, para este año especialmente? ¿Qué posibilidades de cambio crees en que el régimen se va a seguir radicalizando, que es lo que hemos estado viendo, una progresión en la radicalización, en la persecución, o crees que va a haber una apertura? ¿Cuál debe ser el papel de la comunidad internacional? Hay quienes son partidarios de más sanciones, otros que no son efectivas, que lo demuestran las experiencias de Cuba, de Venezuela, en fin. ¿Cuál crees en que va a ser el curso de la situación en Nicaragua? Digamos que Daniel Ortega es, digamos, reo de sus propios crímenes. Daniel Ortega y Rosario Murillo, de manera tal de que al momento que ellos se separen del ejercicio del poder, serán llamados a cuentas por estos crímenes de lesa humanidad que han cometido. En consecuencia, saben que no pueden entregar el poder y en los últimos 4 o 5 años su estrategia ha sido permanecer a cualquier costo en el ejercicio del poder. Y por otro lado, lo que nos demuestra la historia en Nicaragua, no solo reciente, es que Daniel Ortega no negocia al menos que esté, digamos, al borde del abismo. Y es por eso que en 2018, cuando el país se paralizó, él emprendió un diálogo que no continuó cuando recuperó su posición tras reprimir al pueblo de Nicaragua. Entonces, mientras él no esté obligado a negociar, no va a negociar nada. O sea, van a seguir los presos políticos, va a seguir un ambiente de represión en el país. Ahora bien, ¿por qué otros países han demostrado algún nivel de apertura como Venezuela? La diferencia es que, por ejemplo, Venezuela tenía una severa crisis económica que no ha sido superada, pero ha sido paliada. Ahora se espera que este año la desaceleración económica en Nicaragua tenga un impacto muy fuerte y eso puede ser una condición que se convierta en una situación un tanto insostenible para el régimen por ser detonante de un nuevo estallido social y eso podría orillarlos a flexibilizar algunas condiciones. Pero lo cierto es que en la medida en que pasa el tiempo, se desvanece la noticia de Nicaragua en la comunidad internacional y Daniel Ortega y Rosario Murillo no sienten la necesidad de entrar a un diálogo o a un proceso de mediana apertura de libertades públicas en el país. Mientras eso no ocurra, el régimen no va a entrar en ningún proceso de flexibilización o de diálogo y eso es lo que hay que esperar. O sea, en la medida en que Daniel Ortega sí sienta que haya una situación que no pueda hacer frente y que pueda deponerlo del ejercicio del poder, es que él va a mostrar algunas señales de apertura. Caso contrario, la historia nos ha demostrado que no lo hará. Uriel,
Por acá, Evelyn, nuevamente te agradecemos porque definitivamente nos has brindado una perspectiva muchísimo más amplia de lo que está ocurriendo en Nicaragua en temas de derechos humanos. Quiero regresar al tema inicial, el tema de la migración, y desde el punto de vista noticioso es importante que nuestra audiencia sepa que el 2022 estuvo marcado precisamente por una agenda noticiosa repleta de tragedias de los migrantes nicaragüenses en su travesía para llegar a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, Jorge, es el principal destino de este nuevo éxodo nicaragüense. Solamente en noviembre del año pasado, del 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, reportó 34.292 detenciones de nicaragüenses, es decir, el 12% del total de detenciones de migrantes de distintas nacionalidades y en promedio simbolizan más de 1.000 por día. Ese número rompe además un nuevo récord entre las cifras mensuales de nicaragüenses que han arribado de forma irregular a Estados Unidos en los últimos años. Esta es una cifra preocupante y culmino esta entrevista preguntándote lo siguiente: ¿cómo ves en temas de migración la situación de Nicaragua, tomando en cuenta lo que mencionaste, ¿no? De que precisamente un ingreso importante para el país son las remesas. ¿Crees que después de estas medidas de Joe Biden pare un poco el tema de la migración irregular? Bueno, siguen abierta opción, es decir, se está tratando de administrar el flujo migratorio y eso va a tener un impacto sin lugar a duda. Hoy por hoy yo creo que el nicaragüense o la persona nicaragüense promedio no va a emprender un viaje como lo estaban emprendiendo apenas semanas atrás, sino que hoy van a tener en consideración esta posibilidad de emigrar de forma legal y de forma segura, lo cual finalmente reduce el costo humano. Pero esto no cierra otras posibilidades y esto también hay que decirlo. Si bien el parol es una visa humanitaria, existen, digamos, instrumentos internacionales y dentro del propio INA, del Código de Inmigración de Estados Unidos, existen otras figuras a las que se puede aplicar como el asilo. Y el asilo se aplica en dos vías, o sea, el asilo afirmativo, que es aquella persona que viaja con visa y una vez estando en territorio estadounidense ante las autoridades de inmigración administrativa, por así decirlo, pueden solicitar el asilo, y el asilo defensivo, que es aquella persona que llega a la frontera y puede solicitar un asilo. La diferencia es que en el asilo hay que acreditar el miedo creíble, el temor fundado que justifica las razones por las cuales sale del país ante el temor de perder su vida o su libertad, ¿no? Entonces, si bien hay un flujo migratorio de naturaleza humanitaria por la crisis que vive el país, también se mantienen abiertas las puertas en Estados Unidos, no por el presidente Biden, sino por la misma regulación migratoria en Estados Unidos a el asilo político, ya sea de forma afirmativa o de forma defensiva si se llega por frontera terrestre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el flujo se va a mantener, tal vez no en los niveles que hemos visto en los últimos meses, pero definitivamente la gran ganancia es la reducción del costo humano de la migración nicaragüense. Uriel Pineda y el impacto que podrían tener las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos para el Caribe y Centroamérica. Hoy aproximándonos precisamente a la situación de la inmigración en la región y de los derechos humanos en particular. Uriel, muchas gracias. Te animamos a seguir este año con esa labor tan importante, hoy más que nunca, en América Latina y desde México concretamente. Un abrazo. Gracias también por madrugar para informarnos de la otra parte del Atlántico. Acá nos encargamos normalmente de la inmigración en España, la que viene de África, la de Europa, pero también estamos pendientes de lo que pasa en el continente americano. ¿Qué? Café madrugador. Sí. Está de madrugada tomando su cafecito con nosotros. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Evelyn, y reiterar,
lo complacido que me siento de compartir con ustedes en este espacio. El gusto es nuestro. Que tengas un feliz día.